quiero hacer. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar presentes en esta sesión que vamos a tratar la importancia de las contribuciones al comercio exterior. Voy a permitirme leer la semblanza de nuestra expositora el día de hoy. Es la licenciada Elisa del Carmen Ibarra Casillas. Sus estudios es licenciada en aduanas y profesional asociado en comercio exterior por la Universidad de Colima. También es maestra fiscal por la Universidad de La Salle. Tiene diplomado en aduanas y seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales en México. En cuanto a su trayectoria profesional, se ha desempeñado como servidor público del Servicio de Administración Tributaria en la Administración General de Aduanas. Se ha desempeñado también con funciones en la aduana de Manzanillo, en la aduana de Nuevo Laredo y en la aduana interior de México. Ha sido subadministradora en el área central de la Administración General de Aduanas, en la coordinación de aduanas fronterizas. Cuenta con diversos cursos en materia de propiedad intelectual realizados por la Organización Mundial de Aduanas, del análisis de riesgo realizados por la aduana en Estados Unidos, así como otros cursos en materia de comercio exterior. Actualmente es socia fundadora de la empresa SEASEX Consultores, con la cual tenemos alianza y también cuando gusten pueden contratar sus servicios y contarán con una tarifa preferencial. La empresa está orientada a brindar servicios de asesoría en importaciones y exportaciones y trámites de comercio exterior. Es subdirectora de la Comisión de Operaciones Aduanera de la Asociación de Mujeres Aduaneras, miembro colaborador con el clúster de Mezcal Oaxaca y Mujeres del Maguey y del Mezcal, impulsando la exportación de sus productos. Buenos días, Lisa. Bienvenida. Buenos días, Sheila. Buenos días a todos. Qué gusto poder estar aquí con todos ustedes y compartir un tema de cierta relevancia para todas aquellas empresas, tanto quienes exportan o importan, o aquellos que desean incursionar en el tema del comercio exterior, ¿no? Vamos a ver aquí la importancia de las contribuciones al comercio exterior. ¿Por qué no les llamo impuestos? Ahorita les voy a comentar más adelante, pero ese es el tema. ¿Me confirma, Sheila, si se está viendo el cambio de pantalla? Sí. Perfectísimo. Más que un taller aquí es que todos ustedes como participantes conozcan cuáles son las contribuciones que aplican en el ámbito del comercio exterior, sobre todo para garantizar el pago legal y correcto en cualquier importación o exportación de mercancías dentro del territorio nacional, ya que su incorrecta aplicación o determinación pues traerá consecuencias y sanciones económicas, inclusive pues se puede decir que también del ámbito penal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de esta plática? Son esos 6 temas que estamos proponiendo, y es tanto conocer el fundamento legal, los tipos de contribuciones, ahora sí, cuáles son las contribuciones que van enfocadas al comercio exterior, en específico las contribuciones a la exportación, después vamos a ver las contribuciones en una importación y finalmente las consecuencias, cuáles serían las infracciones y sanciones. Me comentan que no se escucha mucho, no sé, Sheila, si se escucha bien el audio. Veo aquí en el chat. Ajá, no sé si se puede acercar un poco más tu micrófono, si se escucha, pero solo un poco bajito. Okay. A ver, déjame ver si ahí ya está un poco mejor. Sí, es correcto. De acuerdo, muchas gracias. Cualquier otra, muy bajito. Ya subí el volumen, pero bueno, qué bueno que ya se escucha mejor. Cualquier otra situación, con gusto, lo voy a tratar de acomodar un poquito más. Bueno, estos son los 6 temas que vamos a ver ahorita. Vuelvo a comentar: fundamento legal, los tipos de contribuciones, muy particularmente las contribuciones al comercio exterior,
qué se paga al momento de una exportación, qué se paga durante una importación y finalmente las consecuencias como las son infracciones y sanciones. Vamos con el primer tema. Va a ser una plática muy corta, pero de verdad espero que todo esto les pueda funcionar en el ámbito de sus proyectos de tanto de importación como exportación que tengan. Primero, fundamento legal. ¿De dónde nace que debemos de contribuir y sobre todo en temas de comercio exterior? Pues como pueden ver en esta parte de la pirámide, tenemos pues nuestro primer ordenamiento base, ¿no? Que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y no se trata a lo mejor de temas que se aprendan ordenamientos ni mucho menos. Simple y sencillamente esto es para reafirmar el de dónde viene que debemos de contribuir, de dónde vienen que existan impuestos tanto a la importación como a la exportación, ¿no? Y vamos a encontrar de entrada en el artículo 31 de la Constitución Política en su fracción cuarta, que es obligación de todos los mexicanos contribuir, ¿no? De ahí parte el tema del por qué debemos de pagar contribuciones, impuestos y otro tipo de, 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 de derechos, aportaciones que debemos de dar como mexicanos, ¿no? A la federación. Ya y secundaria es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente vamos a encontrar el Código Fiscal. Disculpa, Lisa, ¿no se escucha? Ahora sí se quedó como en ¿Escucharse? mudo. A ver ahí. No sé si le estabas tapando el hoyito del A ver, ya audio. mejor. Si Sí, no nos sabes qué, quedamos. voy a quitar ¿sí se escucha ya mejor ahí, Sheila? Ahí sí, sí. Ah, perfecto. Una disculpa. Y ya de ahí cada una de las leyes que tienen incidencia en el ámbito de comercio exterior. Les comentaba, como la ley aduanera, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IEPS para ciertos productos, saben que es la ley de impuesto especial sobre producción, productos y servicios, la ley federal de derechos. Y a la par, desde luego, tiene incidencia los tratados internacionales. Todo eso se puede decir que es el fundamento del por qué pagamos contribuciones en cualquier operación de comercio exterior. Permítanme un momento. Voy a... Listo. Vamos a ver ahora sí los tipos de contribuciones. De acuerdo, si ustedes revisan y para quienes no están familiarizados, como les comentaba, en el Código Fiscal de la Federación vamos a encontrar cómo se clasifican las contribuciones. Y aquí nos marca 4 rubros, ¿no? Que son impuestos, contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social y derechos. Sin embargo, obviamente no todos estos tipos de contribuciones afectan a una operación de comercio exterior. Aquí, muy en particular, para una operación de comercio exterior, vamos a encontrar lo que son impuestos y derechos. ¿Por qué contribuciones de mejoras no? No va relacionado. Aportaciones de seguridad social, ustedes pues saben a qué se refiere y no impactan en una operación de comercio exterior. Entonces, es muy común que siempre a todo le queramos llamar impuestos, ¿no? Siempre cualquier cuestión que nos toque pagar respecto a una contribución, confundimos o es muy común que se confunda el término, ¿no? Y a todo lo llamamos impuestos, pero ustedes pueden ver aquí que las clasificaciones son de 4 tipos, ¿no? Las contribuciones y los impuestos forman parte de una contribución. Por eso les comentaba, ya muy en específico en el ámbito del comercio exterior, vamos a encontrar lo que son impuestos y un derecho muy en particular que se paga en el ámbito del comercio exterior, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Cualquier duda que tengan, por supuesto, la podemos ver al final de la sesión. Lo importante es que ustedes aquí se vayan con un conocimiento adicional. Vamos a ver el punto número 3. ¿Cuáles son las contribuciones al comercio exterior? Ya les comenté ya hace un momento, son impuestos y derechos. Lo primero,
¿no? A lo mejor puede haber un poquito de teoría, pero de cierta manera, pues es de donde emana el que tengamos que pagar una contribución al comercio exterior. La ley aduanera, que es de cierta manera la que nos rige cuando se hace una entrada o salida dentro del territorio nacional, en su artículo 2 nos va a clasificar cuáles son los impuestos al comercio exterior. Y así tal cual nos dice, son los impuestos generales de importación y de exportación conforme a las tarifas de las leyes respectivas. De aquí que vaya ligada a otra ley en particular, que es la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Entonces, este artículo segundo de nuestra ley aduanera va relacionado con la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. De ahí emana todas las tarifas que se deban de pagar en cualquier operación de comercio exterior. Si ustedes pueden ver aquí en la presentación del lado derecho, puse quienes ahorita estén en su computadora o en algún dispositivo en el que puedan consultar, pongan así, si no se han puesto a identificar lo que es esta ley de los impuestos generales de importación y exportación, así googleenlo, ¿no? Pongan así LIGIE o ley de impuestos de importación y exportación y les va a arrojar la ley. ¿Qué es esta ley? Esta ley obviamente contiene, es la ley más corta, son nada más 2 artículos. Y en el primer artículo nos vamos a encontrar esta tarifa. Esta tarifa nos va a señalar todos los impuestos que se pagan en una importación y una exportación. Quienes ahorita tienen oportunidad y están revisando la ley se van a dar cuenta que existen 2 columnas y aquí es donde nos marca cuál es el impuesto de importación y el de exportación. Si se dan cuenta, la mayoría, y les puedo decir que el 99.5% está exento a la exportación. Van a encontrar casi siempre impuesto de exportación exento, 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 porque la mayoría de los países pues tratan también, y es el caso también de México, trata de incentivar precisamente el tema de las exportaciones y no grava lo que son las exportaciones de cualquier producto. Los únicos productos que ustedes pueden encontrar grabados en esa ley, estamos hablando de hidrocarburos, ¿no? Principalmente. Pero de ahí en más, cualquier producto que ustedes se les venga a la mente o que estén interesados en exportar, se van a dar cuenta que están exentos. Es decir, no pagaría un impuesto a la exportación. Caso contrario, en una importación ustedes pueden ver que hay una clasificación de productos y todos, generalmente la mayoría o en su 90%, sí tienen que pagar un impuesto a la importación. Ahora, Lisa, ¿cómo vamos a saber cuál es la tasa que vamos a pagar para un producto? Ya les dije, ¿no? Ahorita en el tema de una exportación, la mayoría de los productos están exentos. ¿Qué pasa en una importación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Determinar su clasificación arancelaria. Esto es lo que nos va a decir cuál es la tasa que va a pagar nuestro producto. ¿Qué es la clasificación arancelaria o de dónde se origina esa clasificación arancelaria? Imaginen ustedes que a nivel mundial quisiéramos comercializar los productos por su nombre. Sería muy complicado. Muy complicado, ¿por qué? Por cuestiones de idioma, por cuestiones que a veces, inclusive en el mismo país donde hablamos el mismo idioma, conocemos a los productos de diferente manera. Entonces sería muy difícil pues tratar de señalar cuál es el producto que queremos comercializar. Entonces, a nivel internacional, se creó un sistema armonizado de clasificación arancelaria. Es decir, a cualquier producto que ustedes imaginen, se le asigna un código y este código va a identificar ese producto. Eso es a nivel internacional. Son 6 dígitos cómo se clasifica cualquier producto a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? Y esto opera en más de 200 países, ¿no? Entonces es de ámbito mundial. ¿Qué es lo que pasa ya muy en particular? Cada uno de esos países adopta este sistema armonizado y lo tropicaliza de acuerdo a su legislación. O sea, lo baja a su legislación, en este caso la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que es esta que les comenté hace un momento, y aquí es donde clasifican, ustedes van a encontrar aquí todos estos códigos arancelarios de acuerdo al producto. Ustedes pueden ver en la tarifa, quienes ya están ahorita más o menos googleando y puedan ver la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, se van a dar cuenta que viene de lo más sencillo de clasificar a lo más complicado. Es decir, en los primeros códigos vamos a encontrar animales vivos, plantas, y así poco a poco
va a ir cambiando la clasificación de los productos, ¿no? Hasta irnos a cuestiones muy complejas como maquinaria, ciertos equipamientos y demás, ya los vamos a encontrar en los últimos códigos de la tarifa. ¿Por qué les comento esto? Sin eso, si no podemos realizar una clasificación arancelaria correcta al producto que deseamos importar, principalmente porque ya les informé nuevamente que las exportaciones en su mayoría están exentas, podemos encontrarnos que no le demos el código correcto y no le estemos aplicando la tasa correcta, porque estos códigos nos van a decir pues cuál va a ser el impuesto o la tasa del impuesto que va a pagar el producto. A nivel internacional, les comenté, son 6 dígitos, pero en el particular de México, en la legislación, se adoptaron otros 4 dígitos. La fracción arancelaria y el famoso número de identificación comercial conocido como NICO. ¿Para qué? Hacer todavía más específico el encontrar un producto. Y aquí yo les pongo un ejemplo, ¿no? En el caso del mezcal, su fracción arancelaria, su clasificación arancelaria es 22089005 y el NICO 00. Y así cualquier producto que ustedes imaginen tiene una clasificación arancelaria y pues por ende esto nos va a decir el arancel. ¿Qué otra cosa se paga en una importación o en una exportación? De acuerdo a la Ley Federal de Derechos, existe un derecho de trámite aduanero. Y este se paga por el simple y sencilla razón de que se utiliza un pedimento. Aquí lo marca la legislación. No quiero sonar muy técnica, pero pues es de donde emana el por qué debemos de pagar estas contribuciones. ¿Qué es un pedimento? No es otra cosa, aquí les pongo un ejemplo, una imagen, no es otra cosa más que la declaración de aduana, es decir, el documento oficial que acredita que se está importando, se está exportando un producto. Y por la sencilla razón de utilizar este documento, se tiene que pagar un derecho de trámite aduanero. Oye, Elisa, ¿es una cuota para ese derecho de trámite aduanero? Cuotas dependiendo del tipo de operación que vayamos a llevar a cabo. De manera general, y se los pongo aquí sombreado, generalmente para cualquier importación se pagaría, de cualquier producto se pagaría una tasa del 8 al millar, ¿no? Porque así lo menciona la propia Ley Federal de Derechos y te dice que es del 8 al millar para efectos del impuesto general de importación. En operaciones de exportación sí existe una cuota fija. ¿Qué quiere decir con eso? Que si ustedes van a importar, imaginen que ahorita ya está muy de moda, pues hay muchas plataformas, sobre todo plataformas chinas que te hacen querer adquirir ciertos productos, hay que tomar en la misma Ley Federal de Derechos, por ejemplo, si quieren importar maquinaria y equipo de activo fijo, la tasa que se paga es del 1.76 al millar, dependiendo de importaciones temporales que hace la industria maquiladora, también se paga una cuota fija, pero bueno, yo me voy a centrar un poquito en lo que hacen la mayoría de las personas que importan y exportan, ¿no? Que son como que productos muy en específico que van en una importación, o en este caso, quienes desean exportar, pues ya les dije las dos tasas. Importación 8 al millar, exportación una cuota fija. Y esto es lo que es un derecho de trámite aduanero. No es un impuesto, ya vimos, es un derecho y es una contribución al comercio exterior. ¿Qué otras cosas se pagan en una importación? Ya vimos que en su mayoría, pues las exportaciones pues están exentas. Y pasa lo mismo, existen otras leyes que aplican dependiendo del tipo de mercancía. Ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas. La ley del IEPS también grava la importación de bebidas alcohólicas. Es decir, si ustedes el día de mañana dicen, oye, encontré, no sé, en Chile, en España, vinos que quiero traer hacia México, pues sepan que deben de pagar independientemente del impuesto general de importación que ya vimos, hay que pagar también, de acuerdo a la ley del IEPS, una tasa, de acuerdo, ya saben, al contenido alcohólico por la importación de bebidas alcohólicas. Ojo, importación. La ley del IEPS no grava la exportación.
Es por eso, digo, aquí quienes estén conectados y tengan mercancía, perdón, su producto sea mezcal, destilado de agave, tequila, independientemente que es una bebida alcohólica, la ley del IEPS no grava la exportación, únicamente la importación. Pasa lo mismo con el tema de, ejemplo, quieran traer un vehículo nuevo, la ley del ISTAN grava la importación de vehículos o automóviles nuevos. Entonces, eh, pasa lo mismo. Adicional en el impuesto general de importación, tendrían que pagar una tasa de acuerdo a esta ley. Ojo, exclusivamente para temas de importación. Y viene obviamente también un impuesto muy conocido y que ustedes saben que pues casi lo pagamos para cualquier tipo de productos que se comercializa en territorio nacional, que es el impuesto al valor agregado. En este caso, el IVA también se paga en una importación, porque así lo marca la propia ley. Dice, quienes importen, independientemente que vendan en territorio nacional, también quienes importan bienes y servicios. Y de aquí, pues ya saben, hay tasas, ¿no? La tasa del 16%, que es la convencional, y la tasa del 0% para ciertos productos, ¿no? Como animales, vegetales, medicamentos y ciertos otros tipos de fertilizantes y otro tipo de productos. Ojo, nuevamente repito, es a la importación. La ley del IVA no paga, no grava un producto a la exportación. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy en particular para cada uno de estos casos. Algo muy importante, porque a lo mejor hay quienes dicen pues que sí, es un impuesto sobre impuestos. Quienes de aquí ya hayan importado algún producto, pues se van a percatar que efectivamente en el caso del IVA de repente se puede considerar que es un impuesto que está agravado sobre otros impuestos. ¿Por qué? Porque la misma ley del IVA así lo contempla en unos artículos el cómo se hace el cálculo de este impuesto, ¿no? Y dice que se van a considerar es el valor que se utiliza para la importación, en este caso el valor de la mercancía, adicionando el monto de este último gravamen y el monto de las demás contribuciones y aprovechamientos que se van de pagar. Es decir, antes de calcular el IVA, debes de agregarle todas las contribuciones que se van de pagar en una importación. Y ya después sobre esto, entonces así, ahora sí vas a calcular el impuesto al valor agregado. Entonces hay quien dicen pues que es inconstitucional porque pues es un impuesto que está aplicado sobre otro impuesto. Vamos a ver casos muy en particular, que vamos a, el primero, sobre las contribuciones a la exportación. Ahora sí, ya que vimos toda esta parte de la teoría, ¿qué se paga en una exportación? Si ustedes quieren exportar cualquier producto que ustedes imaginen, ¿qué es lo que vamos a pagar, no? De entrada, obviamente está sujeto a un impuesto general de exportación. Ojo, aunque esté exento, se debe de determinar. ¿Qué quiere decir esto? Se debe de señalar y obviamente en la tasa se va a poner que el producto está exento. Un derecho de trámite aduanero, ya vimos, por el uso, por el solo uso, perdón, por el solo hecho de usar un pedimento aduanero o que es la declaración de aduana. Ya vimos que en el caso de las exportaciones se paga una cuota fija del derecho de trámite aduanero. Ojo, algo aquí muy importante. México, y ahorita se los voy a enseñar en el siguiente mapa, México, pues es uno de los países que tiene celebrados varios tratados de libre comercio, ¿no? Aquí pueden ustedes ver están señalados en colores todos los países con los que tenemos celebrado un tratado de libre comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso, porque así también lo marca la Ley Federal de Derechos, cuando el producto está sujeto o emana de un tratado de libre comercio, existe también la exención de pagar el derecho de trámite aduanero. Entonces no pagaríamos tampoco, si es que exportáramos a alguno de estos países, tendríamos también la exención del derecho de trámite aduanero. Adicional, ojo, esto es muy importante, hay que pagar una prevalidación. Esto no es una contribución. Este concepto de prevalidación es porque existe, así está en la ley aduanera, existe un cargo, por así decirlo, porque no lo puedo llamar como tal una contribución, porque no va para la federación,
un cargo que se aplica por el solo hecho de que existen empresas que se dedican a validar toda la información que está en ese pedimento de importación o exportación. Entonces, ¿qué valida? Que toda la información que no se vaya con campos que no deban de ir, que valide que se ponga la información correcta en cada uno de los campos de la declaración de aduanas de este pedimento, y eso es lo que se le llama prevalidación. Y eso en automático se carga, desde luego, porque digo, son empresas que tienen una concesión para prestar estos servicios de prevalidación y se paga este cargo, ¿no? O este monto que es la prevalidación, pero no le podemos llamar como tal una contribución, ¿no? O un impuesto. Les voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Ejemplo 1. No sé si alguno de aquí maneje café y aquí les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si quisiéramos exportar café tostado, descafeinado? Ya saben que, por ejemplo, la región de Pluma Hidalgo también tiene una denominación de origen. Ya hay una clasificación arancelaria en el caso de México para identificar este tipo de productos. ¿Y a dónde la queremos exportar? A Estados Unidos. ¿Cuál es el valor del producto? Imaginemos que son 200,000 pesos. ¿Qué pagaríamos o qué se pagaría por este producto a la exportación? Como ya les comenté, debemos determinar un impuesto general de exportación. Y aquí entra lo que les comenté hace un momento. Debemos, antes de clasificar el producto, nos debemos de ir a la ley de los impuestos generales de importación y de exportación y vamos a revisar aquí cuál es el código que le corresponde a mi café, ¿no? Y aquí vamos a ver dentro del código 0901, de la partida, perdón, 01, y aquí digo, sí es todo un arte, no se crean que de repente sí hay productos que están llamados, pero también se puede decir que es algo un poquito técnico poder clasificar un producto adecuadamente. Hay algunos productos que sí están llamados, como es en este caso, y la verdad que les quiero poner un ejemplo muy sencillo, porque así tal cual viene llamado, ¿no? Encontramos aquí en la partida 0901, dice que aquí vamos a encontrar el café. Vamos a encontrar el café sin tostar y el café tostado. Aquí lo que queremos exportar pues es café tostado, ¿no? Y dentro del café tostado vamos a encontrar el café sin descafeinar y el café descafeinado, ¿no? Y vamos a encontrar aquí el código que le corresponda. Esto lo hago nada más por mera cultura general. Ya les comenté que la mayoría de los productos a la exportación está exento, ¿no? Pero es para determinar su código arancelario. Entonces, del impuesto general de exportación, pues estaría exento. Y en el caso del derecho de trámite aduanero que pagaríamos por el uso del documento, yo les comenté aquí tiene que ver y juega el país de destino al cual queremos enviar nuestro producto. En este caso, si ustedes quisieran enviar, como es el ejemplo, café a Estados Unidos, pues con Estados Unidos saben que tenemos un tratado de libre comercio. Y aquí me regreso un poquito a la imagen. Antes se llamaba Telecan, ahora se llama Temex, ¿no? Y con este país, al tener un tratado de libre comercio, también, como les comentaba hace un momento, el derecho de trámite aduanero estaría exento. ¿Qué es lo que pagaríamos en este ejemplo, en la declaración de aduanas? Del impuesto general de exportación, nada, del DTA, nada, y lo único que se pagaría, pues es este cargo por la prevalidación. Ojo, algo muy importante, ¿no? Aquí no estamos incluyendo, o sea, nos estamos focalizando únicamente temas de contribuciones, no estaríamos incluyendo lo que tal, como tal, los honorarios del trámite aduanal. Es decir, los honorarios de la persona, el agente aduanal o la empresa que haga esta parte de la declaración de aduanas. Obviamente ellos pues cobran sus honorarios por realizar la declaración de aduanas y esto es muy independiente, ¿no? Pero son honorarios, ¿no? Por esos servicios. Pero aquí focalizando exclusivamente al tema de las contribuciones, pues en este ejemplo nada más se pagaría lo que es la prevalidación. Ejemplo 2. ¿Qué pasaría si en el caso de exportar en un país donde no hay como tal un tratado de libre comercio? Ejemplo, exportación, pues ahorita esta mercancía de mango ataulfo, que también se produce aquí mucho en Oaxaca, es uno de los productos que también más exporta, y que si lo quisiéramos enviar a Kenia, ¿no? Con un valor de 300,000 pesos.
Pongo aquí nada más valores para ejemplificar un poquito más esta plática. Volvemos al primer punto inicial, que es lo que tenemos que hacer primero, recapitulando, clasificar arancelariamente nuestro producto de entrada para saber la tasa o el arancel que va a pagar. ¿Dónde encontramos el mango ataulfo? Lo vamos a encontrar en el capítulo 08, y toda la fracción arancelaria entraría dentro de la 08, 04, 50, 05, donde nos manda lo que es el mango ataulfo. Y aquí hay dos columnas. La primera, a la importación, paga el 20%, pero a la exportación está exento, ¿no? Volvemos a recordar que la mayoría de los productos a la exportación está exento. Entonces, de entrada, se determina el impuesto general de exportación con tasa exenta y no pagaríamos nada. Derecho de trámite aduanero. Ojo, aquí Kenia, pues no lo vamos a encontrar, no es un país con los cuales tengamos celebrado un tratado de libre comercio, y por ende pagaríamos una cuota fija a la exportación por el hecho de usar un pedimento, ya lo vimos. Entonces aquí sí se pagaría un derecho de trámite aduanero y adicionalmente este cargo de la prevalidación que les comenté hace un momento. Entonces, en este caso en particular, sí pagaríamos el DTA y la prevalidación, y eso sería lo único que pagaríamos en cuanto a temas de contribuciones. De igual forma, aquí no estamos incluyendo honorarios del trámite aduanero, ¿no? Únicamente contribuciones. Si hay alguna duda o comentario, con mucho gusto, las resolvemos al final. Contribuciones a la importación. Aquí sí ya entran en juego pues otras leyes como los vimos hace un momento, y vamos a poner unos ejemplos. ¿Qué se paga en una importación? ¿Qué se pagaría? De entrada, un impuesto general de importación, y aquí ya les pongo, salvo que venga de un país con el que tengamos celebrado un tratado de libre comercio. Un DTA, un derecho de trámite aduanero, que ya vimos las tasas hace un momento, que es del 8 al millar, o la cuota dependiendo del tipo de mercancía, ¿no? Ya les dije si es de activo fijo o demás, ¿no? Pero de manera muy general podemos determinar que se paga una tasa del 8 al millar. Y el impuesto al valor agregado. De entrada, son esas tres contribuciones que pagaríamos en una importación. Impuesto general de importación, DTA e IVA. Adicionalmente, estaríamos considerando una prevalidación, que les dije es este cargo, y algunos productos, eso es algo muy importante, hay ciertos productos que tienen que pagar a la importación una cuota compensatoria. La cuota compensatoria, digamos, quienes vean temas fiscales, no es tampoco no se puede considerar una contribución, es un aprovechamiento. Y este aprovechamiento aplica para cierto tipo de productos. Les voy a poner un ejemplo. Durante mucho tiempo, por proteger a la industria del textil en México, muchos textiles, muchas telas de importación, confección que venían de importación, tenían cuota compensatoria. Toda esa mercancía hasta hace más o menos 10, 15 años tenían una cuota compensatoria a la importación, pero cuotas compensatorias del 330%, 500% a la importación, precisamente para proteger a la industria nacional. Poco a poco se han ido eliminando. Sin embargo, todavía hay ciertos productos que sí tienen una cuota a la importación, una cuota compensatoria a la importación, dependiendo del país de origen. ¿Y por qué dependiendo del país de origen? Porque se entiende que hay países que hacen prácticas desleales de comercio exterior, ¿no? Y generalmente China es uno de esos países que pues ustedes saben los valores de sus productos, pues están a veces muy por debajo de lo que cuesta un producto en mercado nacional. Entonces, para proteger ciertos productos en mercado nacional, pues el país les fija una cuota compensatoria a esos productos. Pero no quiere decir, por eso los pongo muy aparte, no quiere decir que cualquier importación cualquier producto en una importación deba de pagar esta cuota compensatoria. Va a depender, como les comenté, de su código arancelario, para saber si este producto adicionalmente tiene una cuota compensatoria. Ya les vuelvo a mencionar aquí el mapita de los países con los cuales tenemos celebrados un tratado de libre comercio. Porque es importante también que ustedes más o menos identifiquen con qué países tenemos celebrados un tratado de libre comercio, porque eso también el día de mañana que ustedes quieran importar de alguno de estos países, ¿qué quiere decir? Que si importamos
un producto, ejemplo, de un país de Centroamérica con el que tenemos un tratado de libre comercio o de Europa, de entrada ese producto va a pagar un arancel preferencial a la importación. Ya no aplicaría como tal las cuotas que dimos en la ley, sino exclusivamente de acuerdo a lo que dice el tratado, puede que esa mercancía esté inclusive exenta de pagar ese impuesto general de importación. Y aquí yo les voy a poner este ejemplo. Imaginemos que queremos, ahora que ya viene regreso a clase, algunos dicen, pues que quiero importar, ¿no? Vamos a importar plumas escolares de China porque vi que unos precios baratísimos, ¿no? Aquí ya yo me estoy saltando por ciertos pasos para determinar la base del producto, ¿no? Pero suponiendo que el valor en aduana es de 100,000 pesos. Vámonos con cifras muy concretas y muy en específicas. Obviamente, algunos que ya han importado van a decir, oye, pero pues el producto lo venden en dólares. Sí, obviamente hay que cambiarlo al tipo de cambio que opera al momento de la importación para determinar lo que es el valor en aduana. El valor en aduana siempre sí debe de ir en pesos mexicanos. Una vez que tenemos nuestro valor en aduana de ese producto, imaginemos, les digo que son 100,000 pesos, en este caso en particular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Paso número 1, clasificar arancelariamente nuestro producto. Bolígrafos, ok, ya encontré que están en el capítulo 96 y muy en específico también están llamados. Es uno de esos artículos que sí los podemos encontrar muy sencillo en la LIGIE y vamos a encontrar que se clasifican en la 9608-1002. Ay, perdón. Y aquí vamos a encontrar que de impuesto general de importación paga un 15% a la importación. Ojo, viene de China. Con China no tenemos todavía celebrado un tratado de libre comercio. ¿Tenemos que pagar el impuesto general de importación? Sí, sí lo debemos de pagar. Ahora viene la parte interesante del cálculo. ¿Cómo lo calcularíamos? Ya tenemos nuestra base gravable, nuestro valor en aduana de mercancía, sobre qué vamos a calcular. Aquí sí juega mucho desde luego el valor del producto para saber cuánto vamos a pagar de contribuciones en una importación. En este ejemplo del impuesto general de importación, ¿cómo lo calcularíamos? Esos 100,000 pesos por la tasa del 15%, estaríamos hablando que pagaríamos de entrada 15,000 pesos de acuerdo al impuesto general de importación. Ahora, este producto viene de China, no tenemos celebrado un tratado de libre comercio. Vamos a aplicar el derecho de trámite aduanero con la tasa del 8 al millar, porque no es un producto de activo fijo, viene una importación definitiva, y vamos a multiplicar esos 100,000 pesos por la tasa del 0.008, ¿no? Que es 8 al millar, nos da 800 pesos. ¿Qué sigue? Vamos a aplicar un impuesto al valor agregado, porque estamos importando, y ustedes saben que la ley del IVA, ya les comenté hace un momento, también grava la importación únicamente. Pero recapitulando lo que vimos ¿se acuerdan que les dije que era en el IVA, que quienes decían que pues era impuesto sobre impuesto? Aquí vamos a ver el ejemplo, ¿no? El IVA tenemos que determinarlo adicional a la base del producto, al precio del producto, al valor en aduana del producto, debemos agregarle, dice, todas las contribuciones que confabulen para efectos de importación. Pues aquí agregaríamos a esos 100,000 pesos los 15,000 pesos del impuesto general de importación, más los 800 pesos del derecho de trámite aduanero, y nos daría una base de 115,800. Y entonces ya sobre eso, ahora sí, aplicaríamos la tasa del 16%, y estamos hablando que son 18,528. Y eso es muy importante, porque a lo mejor cualquiera pensaría, pues el valor en aduana son 100,000 pesos, pues del IVA, si es el 16%, pues voy a pagar 16,000 pesos. No, ya vimos en la ley que hay que agregarle todos los demás, digamos, impuestos que se paguen, perdón, contribuciones que se paguen a la importación. Entonces no pagaríamos 16,000 pesos, pagaríamos 18,528 pesos. Más nuestro cargo por prevalidación, porque te prevaliden el pedimento, y estamos hablando que es un total. En este ejemplo, si vamos a importar plumas por 100,000 pesos, pagaríamos de entrada por puras contribuciones a la importación 34,638 pesos.
De igual forma, no estamos incluyendo honorarios de trámite aduanal. ¿Cuál es el meollo del asunto y a lo que quiero llegar en esta plática en particular? Lo importante para poder determinar adecuadamente es que nuestro producto esté bien clasificado y no darle la vuelta. ¿Qué sucede? Ahorita yo les comenté, y estos son casos a lo mejor muy sencillos, porque ustedes pueden ver aquí, les digo, quienes todavía no hayan hecho el ejercicio y tienen 5 o 10 minutos, entren a revisar la tarifa que está en la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Y revisen, son hojas y hojas y hojas, obviamente, ¿no? Porque viene toda la clasificación de todos los productos. Hay unos productos que son muy fáciles de clasificar, que están llamados, porque así los puedes encontrar tal cual. Café, en el caso de animales, plantas, hortalizas, o sea, todo ese tipo de productos como tal los podemos encontrar muy sencillamente. Pero ¿qué pasa si el día de mañana, oye, quiero importar una máquina que es trituradora, pero que también, digo, estoy poniendo un ejemplo, no sé, muy burro, ¿no? Tritura, pero también hace otra función, híjole, ¿cómo la clasifico, no? Y entonces aquí es donde juega, obviamente, todo un arte para clasificar adecuadamente el producto. Y de ello emana que nuestro producto esté bien clasificado y pague adecuadamente el arancel de importación, porque viene la parte de las consecuencias. Ahorita les voy a mencionar más adelante. ¿Cuál es el momento del pago? ¿En qué momento ustedes saben que se va a pagar una contribución al comercio exterior? De acuerdo a lo que nos marca nuestra legislación aduanera, el momento del pago es el momento cuando ya está la mercancía, obviamente en aduanas, se está realizando el trámite de importación o exportación, pero es antes de que esa mercancía se someta al mecanismo de selección automatizada. Quienes no estén muy familiarizados, a lo mejor quienes de aquí ya nos acompañan y ya importan o exportan un producto, pues ya están familiarizados con esto, ¿no? Con el paso por aduana. Quienes no, aquí yo les dejo un mapita. Aquí son las 50 aduanas que existen actualmente en el país. Todas estas aduanas, pues hay una parte donde la mercancía se les llama o a veces se les conoce muy coloquialmente como los semáforos, ¿no? Es donde es una pequeña casetita donde ya cuando el producto vaya, en el caso de una importación, vaya a introducirse al mercado nacional, pasa o cruza la parte de aduanas, pasa por esa casetita con su pedimento de importación, bueno, el chofer, ¿no? El chofer que trae esa mercancía que está cargando para sacarla de esa aduana, la pasa, llega a esa casetita, entrega este pedimento, esta declaración de aduanas, y ahí pistolean este código de barras que trae el pedimento, y ahí es lo que se le conoce a eso como mecanismo de selección automatizado, ese semáforo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya pasa hasta ese momento, el pago ya debió de haberse hecho antes de que cruce la parte de aduanas. No puede llegar para empezar, no puede llegar a ese módulo de selección automatizado si el pedimento o las contribuciones no están pagadas. ¿Cómo se hace el pago? Deben decir, oye, ¿y cómo se hace el pago, no? Generalmente, les digo, quienes ya importan o exportan, pues pueden ver que la mayoría luego se hace a través del agente aduanal, quien está haciendo la parte de importación-exportación, pero existe el pago electrónico de comercio exterior, donde importadores o exportadores ya tienen se hace este pago electrónico de manera, digamos que lo pueden hacer de manera directa, ¿no? Para que se refleje el pago directamente en la tesorería de la federación, pero es antes de que la mercancía, insisto, se someta al mecanismo de selección automatizada. Oye, ¿qué pasa en una exportación? En una exportación, pues el producto no va, se ingresa, digamos, al puerto o a la aduana de salida, hablando de una aduana marítima, y aquí el propio personal que está haciendo el trámite aduanero lleva la declaración de aduanas a la oficina de la aduana para que lo modulen, ¿no? Para que se someta a esta formalidad, por así decirlo, de la ley. ¿Qué pasa en frontera? ¿Qué quiere decir? Que si queremos exportar o importar en cualquiera de las aduanas que están en la frontera norte o sur, antes de que se introduzca o antes de que se cruce la línea divisoria, las contribuciones ya deben de estar pagadas. Ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias de no pagar adecuadamente o no calcular adecuadamente las contribuciones?
Muy sencillo. De entrada, yo les comenté, ¿no? Y del impuesto general, aquí me equivoqué, perdón, una disculpa. El impuesto general de exportación ya vimos que está exento, ahorita lo voy a corregir. Del impuesto general de importación, la ley aduanera en su artículo 176, sancionado con el 178, fracción primero, nos marca la infracción y la sanción. Y nos dice que si omites o no pagas adecuadamente el impuesto general de importación, vas a pagar una multa del 130 al 150% de los impuestos omitidos. O sea, la verdad, o sea, no es una multa pequeña. Estamos hablando que mínimo es el 130% del impuesto omitido. En el caso del derecho de trámite aduanero e IVA en una importación que estamos hablando, estos se sancionan, si bien existe la Ley Federal de Derechos que regula el derecho de trámite aduanero y la ley del IVA, estos se sancionan de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Y en el artículo 76 nos marca que la multa por no pagar adecuadamente el derecho de trámite aduanero y el IVA es del 55 al 75% de las contribuciones omitidas. Generalmente es difícil, porque está exento, es difícil que se marque una infracción o sanción en cuanto a contribuciones en una exportación. Este tipo de infracciones y sanciones las vamos a ver generalmente en una importación. ¿Qué sucede? Ok, imaginemos que por X, Y circunstancia, yo quiero pensar no atribuible a ustedes como importadores, ejemplo, pues el agente aduanal no hizo bien la clasificación arancelaria del producto, puso un arancel que no le correspondía, ejemplo, puso que pagaba el 10, pero tenía que pagar el 20% a la importación. ¿Qué va a hacer la autoridad aduanera? Si le toca una revisión, pues lo va a detectar, va a formular un acta administrativa donde les va a determinar, les va a decir, mira, pagaste tal, tal arancel, debiste pagar tal arancel, y ahí te va a hacer un desglose de las contribuciones omitidas, te va a determinar lo que omitiste. Desde luego te van a notificar esta acta a través del agente aduanal. Desde luego existe también un periodo de 10 días para presentar pruebas y alegatos, pero ojo, generalmente si no, la mayoría luego a veces es muy difícil desvirtuarlas, es muy difícil pues decir, pues sí, o sea, a veces son errores, ¿no? Que subsisten, ¿no? Si no se desvirtúa esta irregularidad, pues la autoridad va a emitir una resolución con un crédito fiscal, ¿no? Y entonces ahí sí, pues obviamente ese crédito fiscal, pues va a ir de entrada, obviamente, al responsable directo, que es el importador, y también en algunos casos al agente aduanal como un responsable solidario, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes contemplen esto, sobre todo cuando están haciendo o realizan la importación de un producto, porque el no llevar a cabo la adecuada clasificación de un producto, pues nos puede traer como consecuencia que se generen infracciones y sanciones, ¿no? Multas, y pues ustedes saben, ¿no? Cualquier cosa que nos pegue en el bolsillo nos afecta, ¿no? Pero algo todavía más grave, ¿no? Existe el delito de contrabando, ¿no? Que lo encontramos en el Código Fiscal de la Federación. Y nos dice, ¿no? Comete el delito de contrabando quienes introduzcan o extraigan mercancías del país, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban de cubrirse. No es aquí, no es para espantarlo, es simple y sencillamente para que lo conozcan, ¿no? O sea, conozcan cuáles puedan ser las consecuencias, y esa sería una de las, desde luego, una de las más fatales. Pero ojo, no por el solo hecho de omitir una contribución, oye, ya me voy a ir ya cometí delito de contrabando, no. La misma legislación, el mismo artículo nos dice, ¿no? O sea, que no se considera delito de contrabando si la omisión, aquí está el tope, ¿no? Si la omisión no excede de 225,940 pesos, esta cantidad se está obviamente actualizando constantemente de acuerdo a la resolución miscelánea fiscal, o del 10% de los impuestos causados, o el que resulte mayor, ¿no? Pero también te dice, tampoco se formulará la declaratoria si el monto no excede del 55% de los impuestos que dan de incumplirse cuando la misma se debe a una inexacta clasificación arancelaria. ¿Qué quiere decir esto?
que si esto, o sea, si la omisión, o sea, el hecho de que no se hayan pagado los impuestos adecuadamente deriva de que el agente aduanal no clasificó, o clasificó él en la mercancía, le dio un código arancelario, y la autoridad durante la revisión dijo, oye, no, yo no creo que vaya en esta clasificación arancelaria, yo creo que va en este otro código arancelario más en específico, y entonces aquí hay una diferencia de criterios, entonces tampoco en estos casos se formula esta declaratoria de delito de contrabando. Pero pues no obstante, pues no queremos llegar a este punto, ¿no? Entonces es muy importante, insisto, sobre todo quienes estén interesados en importar, pues que conozcan todas estas, pues estos conceptos, que sepan dónde vienen, que sepan cuáles son las consecuencias de no hacer el cálculo adecuado. Y pues aquí yo me despido, les agradezco mucho y pues estamos a sus órdenes. Como comentaba Sheila, nosotros nos dedicamos a tema de comercio exterior, operamos por estas aduanas del país, Tijuana, Manzanillo, Nuevo Laredo, el aeropuerto y Veracruz, y nos estaría encantando en algún futuro poder formar parte de sus proyectos de importación y exportación. Aquí les dejo un poquito de los servicios que nosotros llevamos a cabo. Y Sheila, si no hay más, que si quieres pasamos, si hay temas de preguntas. Gracias, Lisa. Sí, bueno, nada más hay por aquí una. Estos impuestos se pagan al país de origen si es importación y si es exportación a nuestro país, se cotiza. Ok. Los impuestos de importación, todos estos impuestos que les comenté ahorita, se pagan en el país. O sea, ejemplo, si tú traes una mercancía de otra parte del mundo, ejemplo de la India, de China, al momento, porque ojo, lo que está haciendo es traer un producto de otra parte del mundo, este impuesto se causa a la importación, es decir, cuando se introduce al país, el impuesto general de importación. Ya les comenté hace un momento, se debe de pagar antes de que pase la parte de aduanas, ¿no? Este módulo de selección automatizada. Pero todas esas contribuciones son en el país, ¿no? Se causan en el país. ¿Qué pareció ya otra pregunta? Buenos días, ¿qué son exactamente los aranceles y son estos impuestos o qué tipo de contribuciones son? Aranceles podemos decir que es lo mismo que impuestos. Aranceles, por ejemplo, en la ley de comercio exterior, en nuestra ley de comercio exterior te dice cuáles son los tipos de aranceles, ¿no? Y te dice, y es obviamente se puede confundir, pero efectivamente los aranceles son los impuestos de importación, ¿no? Nada más que aquí se los clasifica. Si ustedes se van en el artículo 12 de la ley de comercio exterior, te viene la clasificación de los aranceles. Te dice ad valorem, que es por tasa, aranceles específico o aranceles mixtos, pero no son otra cosa más que impuestos de importación o de exportación. Entonces, podemos decir que es lo mismo. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Aquí viene otra. ¿Qué es la prevalidación y cuál es su importancia? Bueno, sí lo mencionaste. Claro, sí, no te preocupes, lo volvemos a recapitular. ¿Qué es la prevalidación? Les comenté, no es como tal una contribución, porque no es algo que vaya, digamos, a la tesorería de la federación, ¿no? No es algo que controle el impuesto. Validación se puede decir como una concesión que tienen determinadas empresas que prestan estos servicios de validar, o sea, de prevalidar la información que se suministra en el pedimento, en la declaración de aduana. ¿Qué es lo que validan? Que todos los campos que contiene el pedimento, que son bastantes, vayan de acuerdo sistemáticamente, ¿eh? No quiere decir que a lo mejor hay una persona que esté ahí revisando, ¿no? Esto obviamente se hace de manera sistematizada, ¿no? Que si el campo, les pongo un ejemplo, ¿no? Que si el campo X del pedimento debe de ser alfanumérico, este sistema valida que efectivamente vaya sea alfanumérico.
que si en ese campo no debe ir un punto, valida que no se vaya un punto en ese campo de pedimento. Que si en el pedimento debe ir puros números, valida que vaya puros números. Digamos, eso se hace, digamos, de manera sistematizada. ¿Para qué? Para que cuando llega esa declaración de aduanas a la autoridad, cumpla sistemáticamente con todos los datos necesarios. Entonces, hay empresas que tienen esta concesión para prestar servicios de prevalidación, estos sistemas, y se paga o se hace un cargo en el pedimento por esa prevalidación. Pero como tal, insisto, no es una contribución, pero sí se paga, ¿no? Y esa de cajón se va a cobrar, ¿no? En una operación de importación o exportación. Sí, Lisa. En el caso de bebidas alcohólicas de importación, ¿cómo se deben de tramitar los marbetes fiscales? Ok. Digo, es diferente al tema de contribuciones, pero con mucho gusto te la contesto, Sergio. Existen trámites en el caso de fichas de trámites, en el caso de la resolución miscelánea fiscal y también, digamos, en las reglas generales de comercio exterior. En el caso de los marbetes, hay una ficha de trámite en específico, si no, después con mucho gusto, Sheila, ahorita les comparto. Aquí les comparto mis datos de contacto. No recuerdo ahorita el número de ficha de trámite que es, pero ahí viene toda la información necesaria para que lo puedas tramitar. Ojo, en el caso de importación de bebidas alcohólicas, estos se deben de hacer antes de la importación de la mercancía. O sea, antes de que salga la mercancía de aduanas, la mercancía debe de traer marbetes fiscales. Hay una excepción, sí hay una excepción de que si tú mandas ese producto a un almacén general de depósito autorizado, puedas hacer la inclusión o sea, puedes salir de aduanas, mandarlo a ese depósito fiscal y ahí hacer la incorporación de esos marbetes, ¿no? En ese punto. Pero de otra forma, antes de salir a aduanas, tú ya debiste tramitar tus marbetes para que el producto salga ya con el marbete incorporado. Ustedes saben que hay dos tipos de marbetes, los rojos para importación, los verdes para venta nacional. Bien, pues muchas gracias, Lisa. Gracias por el conocimiento que nos has transmitido el día de hoy, que pues si bien no es para que lo hagan directamente las personas, sino es para que estemos atentos en la información de los trámites que se realizan, ya sea en la aduana, pues para estar prevenidos, ¿no? Y también como hacer una revisión y ver que no haya ninguna omisión y que estén aplicadas de manera correcta las, las contribuciones. Muchas gracias. Gracias a Sí, todos los asistentes. no, gracias a ustedes.